Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola a todes, a todas y a todos, bienvenidos a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos entender un poquito la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. En esta tercera temporada hemos decidido comenzar con un tema muy interesante, con un grupo de seres vivos muy interesante, que son las ballenas, que tuve el gusto de conocer en octubre del año pasado en Madrid y poder ver de cerca. Son seres fascinantes y que muchas veces nos llaman la atención desde pequeños. Así que para eso, y para hablar de qué pasaría si se extinguieran las ballenas, lo traje a Mariano Cironi, que es director científico del Instituto de Conservación de Ballenas, también es profesor de biología en la Universidad Nacional de Córdoba y desde hace casi 30 años migra hacia Chubut en temporada de ballenas, obviamente, para estudiarlas y trabajar para protegerlas. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, contento de tener este espacio para hablar de ballenas. Siempre que hablemos de ballenas estoy contento. Bueno, buenísimo, me alegro. Este episodio va a estar dedicado exclusivamente a las ballenas, así que vamos a empezar. ¿Cómo es que vos llegaste a estudiar ballenas? ¿Cómo es que vos migrás todos los años hacia Chubut? Bueno, primero para que se entiende por qué migro, yo vivo en Córdoba y por lo tanto vivo lejos del mar y por eso, como soy biólogo marino, aunque viva en Córdoba, debo migrar para hacer mi trabajo de campo. Así que sí, desde el año 95 voy a Península Valdés a estudiar las ballenas francas allí. Y más recientemente también, desde hace unos 10 años o 12, trabajo en Chiloé, en Chile, con ballenas azules. Y también estuve una temporada trabajando con orcas en el Cabo de Hornos y la Antártida. Así que efectivamente Wow. tengo que emigrar para llegar a mis sitios de campo. ¿Y cómo es un día en tu vida en el campo, por ejemplo? Bueno, ese es el momento más lindo del trabajo, o sea, la época más linda de trabajo para mí es el trabajo de campo. Mucho del trabajo que hacemos es trabajo de oficina en la computadora, ya sea analizando datos o escribiendo un artículo científico, o escribiendo reportes o lo que sea. Pasamos mucho tiempo en la compu. El momento más lindo del año es cuando estamos en el campo con las ballenas. Trabajamos en Península Valdés, principalmente en el Golfo San José, para quienes conozcan la península. Es el golfo que está al norte de Península Valdés, y allí hay una estación de investigación conocida como el Campamento 39, donde realizamos la mayoría de nuestros estudios científicos. Y un día en la investigación con ballenas puede ser muy diverso, muy variado, pero puede comenzar por la mañana haciendo observaciones con telescopios desde la costa. Hacemos monitoreos de las interacciones entre las gaviotas cocineras y las ballenas. Las gaviotas Mm. en Península Valdés atacan a las ballenas, picotean el lomo y se alimentan de la piel y la grasa de las ballenas, y hacemos un monitoreo de esa frecuencia desde hace muchos años, y eso lo hacemos desde la costa. Con telescopios montados sobre trípodes son observaciones de comportamiento principalmente. Luego podemos salir al mar en nuestro bote de investigación, por ejemplo, para tomar biopsias de piel. Las biopsias de piel son trocitos pequeños de piel que se toman con un dardo y que nos permiten hacer muchos análisis, aprender un montón de cosas de las ballenas. Con 1 centímetro de piel se pueden hacer maravillas. Estudiamos la genética de los individuos, estudiamos con la grasa también que se obtiene de la muestra, podemos saber el estado, más o menos el estado nutricional en el que están, porque hacemos Mm. análisis de los lípidos, de la grasa que hay en esa grasa. Claro. Podemos estudiar hormonas también que están presentes en la piel y que nos indican muchas cosas sobre el estado de salud de ese animal. Entonces, eso lo hacemos desde el bote. Y también en algunos días de la temporada estoy trabajando desde el aire, cuando salimos a sobrevolar la costa de Península Valdés desde una avioneta, y hacemos lo que se llama el relevamiento de fotoidentificación, que se hace desde un avión, tomando fotografías de todas las ballenas que están en la península en esa temporada para identificar animales. También hacemos ese trabajo usando drones, ¿no es cierto? Mm. Entonces, hacemos muchas cosas durante la temporada, así como te tiro un pantallazo así de trabajo desde la tierra, desde el agua y desde el aire.
Eso te iba a decir, todos los elementos. Sí. Qué bueno, me encanta. Y ustedes las tienen identificadas, digamos, a los individuos, o sea, ya saben quién es quién. Claro, las ballenas francas tienen en la cabeza esas callosidades, que son esas partes de piel engrosada que se ven de color blanquecino y que tienen esa textura que a muchas personas les parece que son piedras que tienen en la Sí. cabeza, tienen ese aspecto como de rocas o piedras. Bueno, son callos realmente que están cubiertos de unos crustáceos pequeñitos parecidos a cangrejos, pero no son cangrejos, se llaman ciámidos Mm. o piojos de ballena, le dicen también, y son de color blanquecino y por eso las callosidades se ven blancas. Y esas callosidades en cada individuo son únicas, es decir, tienen una forma, un tamaño, un número, una distribución que son únicas en cada individuo y nos permiten identificar a cada ballena con una buena fotografía de la cabeza, es decir, funcionan de manera similar a cómo funcionan las huellas dactilares en las personas para identificar personas. Y así hemos generado un catálogo de fotoidentificación que actualmente contiene más o menos 4.100 individuos conocidos desde algunos desde 1971 y cada año vamos agregando las ballenas nuevas, ¿no es cierto?, que nacen en la población, Mm. se van sumando cada vez más, pero tenemos historias que tienen ya más de medio siglo bueno, historias de vida así conocidas de individuos y conocemos familias enteras, es súper interesante cuando podés analizar o seguir la vida de un individuo en particular y no hablar solamente de las ballenas genéricamente, Claro, sino que seguís la vida de individuos específicamente. Y es eso es lo que... buenísimo. Y ponerles nombres también. También se puede Y adoptar, ¿no? Una ballena. exactamente, claro, es gracias a esa identificación de individuos que hemos generado lo que se llama el programa de adopción, que es nuestra manera de tener socios. En el Instituto de Conservación de Ballenas somos una asociación civil sin fines de lucro y en lugar de tener simplemente socios que aportan unas cuotas, digamos, para colaborar con nuestro trabajo, nos parece más copado hacerlo a través del programa de adopción y entonces cualquier persona puede adoptar una ballena y de esa manera es una adopción simbólica, ¿no es cierto? Y de esa manera hacer un aporte mensual que a nosotros nos permite continuar con los proyectos de investigación, las actividades de educación que hacemos y todo el trabajo bueno, de conservación y política de conservación que también hacemos. Y Mm. hay ballenas con historias súper interesantes, como digo, algunas como que conocemos desde el año 71, como Troth, por ejemplo, que es una ballena que imagínate, la conocemos desde hace más de 50 años y le decimos la ballena viajera porque en la década del 70 Troff era una habitante frecuente de la península y se la vio muchas veces y luego a partir de 1981 desapareció de nuestros registros y años Mm. después, haciendo una comparación con un catálogo similar al nuestro, pero del sur de Brasil, sorpresa, ¿quién estaba allí? Troff. Es decir, años en los que no estuvo en Península Valdés, nosotros pensábamos, por supuesto, que había muerto, pero no Claro. había muerto, no estaba muerta, estaba de parranda, como dice la canción, y se había ido a Brasil, y entonces eso nos permitió aprender que, bueno, que algunos individuos usan más de un área de cría. Troff estaba en algunos años en Península Valdés y en otros años en Brasil con sus crías. Otras Qué lindo. historias lindas que hay, bueno, como, no sé, el caso de Mochita, por ejemplo, que es mi ballena favorita. Y Mochita nació en el año 99, la conozco desde que nació, Mm. y tuvo su primera cría en el año 2006, cuando era joven, era una madre joven, tenía 7 años nada más, y tuvo su primera cría, que se llama Media Luna. Tiene una mancha blanca en forma de media luna en su cola, y por eso tiene ese nombre, Media Luna, la hija de Mochita. Y Mochita le puse ese nombre porque tiene la cola mocha. Falta la punta derecha de su aleta caudal y por eso le puse ese Mm. nombre de Mollita. Y bueno, y es una ballena con una historia linda, muy conocida, muy sociable. A ella le gusta estar con otras ballenas, entonces cuando yo hacía mis estudios de comportamiento le veía seguido. Pasé muchos días en compañía de Mochita, desde el acantilado yo y ella en el mar, primero como cría y al año siguiente, cuando tenía un año, cuando regresó a la península con su madre y su madre la destetó y se separó Mm. y empezó su vida de ballena independiente. Bueno, la vi muchas veces y así me conecté de una manera muy íntima desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Con Mochita, Claro. que ni sabe que existo, por supuesto. Sí, eso te iba a decir. Uno siente como que tiene una conexión porque ellas son tan grandes y estás ahí y en realidad por ahí ellas están haciendo su vida y uno simplemente las observa. Ujú. Me pareció muy loco cuando fui a Península, ahí en el Doradillo, Sí. en la playa,
que fuimos un día que había llovido muchos días, había estado como el clima muy, muy feo para salir y justo un día que salió el sol pudimos ir y había varias personas y uno está acostumbrado, no sé, a ir a shows, no sé, a recitales, Ujú. a, a conciertos en los que la gente observa como un espectáculo. Y en este caso era como un espectáculo silencioso y todos como respetando ese silencio. Y me pareció muy, muy loco y muy lindo que estemos todos observando a estos seres vivos que como me dijiste también fuera del aire, que son seres carismáticos, ¿no? Y por eso generan eso, este Sí, fenómeno de turismo también. por supuesto, sí, y esa experiencia que tuviste vos, para mí es la más linda cuando uno está en la costa. Nosotros como personas estamos en la costa y las ballenas como ballenas están en el agua Mm, y en lugares como el Doradillo, ahí cerquita de Puerto Madryn, bueno, son lugares ideales porque las ballenas se acercan tanto a la costa que, como digo, muchas veces uno camina con ballenas. Realmente salís a caminar con la playa y vos estás caminando sí. por la playa y a unos poquitos metros está un animal que mide 15 metros de largo y pesa 50.000 kilos y está con su bebé recién nacido, que es otra bestia que puede medir 6 metros de largo, aunque es un bebé. Y bueno, tenés esa experiencia, ese contacto en la naturaleza de una manera íntima, tranquila, respetada, respetándonos mutuamente, ¿no es cierto? Cada uno en su hábitat, cada uno en su cohábitat, cohabitando, digamos. Me encanta cuando usan el podcast. Es que sí, Claro. es así. Bueno, si querés te hago algunas preguntitas que me llegaron a Instagram, a Coniwi, Ujú. em, que justo dos personas distintas me preguntaban sobre la evolución, ¿no? Porque se dice que los cetáceos son mamíferos que volvieron al mar, que bueno, eran terrestres, y nosotros sabemos que venimos de especies marinas y de repente se dice que estas especies mamíferas volvieron al mar. Sí, así es. Bueno, hace millones de años existieron especies hoy ya extinguidas que se les llamaron, o le llamamos arqueocetáceos, cetáceos antiguos, digamos. Efectivamente, estos arqueocetáceos tenían una vida, bueno, costera, luego una vida anfibia, similar a lo que hoy en día nos puede resultar algo bastante familiar o conocido como pueden ser los hipopótamos. Ujú. ¿Sí? Los hipopótamo significa caballo de río, eso significa hipopótamo. Y bueno, los hipopótamos pasan buena parte del tiempo en el agua, durante el día están bajo el agua y a la noche salen a pastar y comen pasto como si fueran una vaca o un caballo. Y algo parecido puede haber sucedido con estos ancestros de las ballenas que tenían estos hábitos costeros y poco a poco fueron utilizando cada vez más el hábitat acuático y fueron evolucionando hasta pasando, digamos, por distintas formas de vida que fueron las que dieron origen a lo que hoy conocemos como cetáceos. Estos son los arqueocetáceos, los cetáceos antiguos que tienen géneros como Paquicetus, Ambulocetus, con nombres así bastante estrafalarios que son de especies extinguidas. Así que sí, provienen de especies terrestres. Y actualmente, de hecho, el grupo de vertebrados más cercanamente emparentados con las ballenas son precisamente los hipopótamos. No me acordaba, en algún momento lo debo haber estudiado, pero no lo tenía presente. Me decían comentarios, ¿no? Extrañaban el mar, Ah, y después decían como que fueron en contra de la evolución, y a veces creo que ese es como un lugar común al que llegamos, que como que la evolución tiene una dirección, y ujú, en realidad ujú. no, ¿no? Ay, bueno, la evolución hace cosas maravillosas y a lo mejor nosotros queremos ponerle contenido a esa evolución o lo que pasa cuando las Sí. especies vivas evolucionan, ¿cierto? Estamos todos evolucionando todo el tiempo, en este mismo momento estamos evolucionando todas las especies, ¿no? Lo que vemos no es una cosa estática ni muchísimo menos, están todas las especies en constante evolución. Ujú. Sí, vemos como una foto, ¿no? De lo que es otra cosa, una película. Preguntan cuántas especies hay. Bueno, hay distintos números, distintas cifras, porque depende de las opiniones, ¿viste? Ujú, La rama de la biología que se ocupa de la clasificación de las especies es la taxonomía, y según distintos taxónomos, a veces hay una especie o dos o tres, a veces se las consideran subespecies, bueno.
Pero bueno, en los Mm. cetáceos podemos decir, para decir una cifra aproximada entre 80 y 90, pero estoy hablando de cetáceos en general, la mayoría de estos cetáceos hay dos grandes grupos de cetáceos, los odontocetos y los misticetos. Los odontocetos son los cetáceos dentados, de los cuales los más conocidos son la orca, por ejemplo, el Claro. cachalote o las toninas, que son avistadas desde la costa, todos los delfines, digamos, son odontocetos, y los misticetos son los cetáceos barbados, las ballenas, las que tienen barbas en lugar de dientes, como la ballena franca, la Ujú. ballena azul, la ballena jorobada. Esos son los misticetos, que son mucho menos, tienen un poco más de unas 12 especies, una cosa así, son muchas menos. Claro, son poquitos, Ujú. sí. Una pregunta sobre alimentación. Sí. ¿Cómo llegan a tener semejante tamaño si, o sea, si lo que comen es krill, ¿no? Como que es muy chiquito. Ujú. Bueno, porque la clave es cuántas cositas chiquitas comes. Es como decir, bueno, voy a comer un plato de arroz. Nosotros, como somos un ser Mm. humano y comemos un plato, no comemos un arroz, comemos un plato de arroz. Y en ese plato de arroz hay cientos de granos de arroz, cada uno de ellos muy chiquitos, pero todos juntos hacen un buen plato de arroz y nos alimenta lo suficiente. Acá pasa lo mismo. Sí, el krill es chiquito, pero el krill se reproduce por millones y miles de millones, entonces es muy abundante. Si bien cada individuo es chiquito, en la masa de todos esos individuos juntos son miles de toneladas de alimento para las ballenas, para aves marinas que se alimentan del krill, para peces que se alimentan del krill. Entonces el krill es un componente clave del ecosistema marino y es clave por esa razón, porque su biomasa en conjunto es gigantesca. O sea que es súper importante el krill, lo Sí. vamos a hablar más Ujú. adelante. Esta pregunta me la hizo una compañera de trabajo. ¿Qué onda el espiráculo? Creo que es el espiráculo, el agujerito ese por el que siempre en las películas aparece y que también de ahí sale Nemo cuando en un momento se lo come una ballena. Sí, esa escena es Eh, divertida de Nemo con Dory cuando están en la boca de la ballena. En realidad el padre de Nemo que está en la boca de la ballena. el El padre padre es. de Nemo que está con Dory en la boca de una ballena. Jorobado. Sí, muy bueno eso. Bueno, sí. El espiráculo o los espiráculos, dependiendo de nuevo del grupo del que hablemos. Ya dijimos Ajá. que hay dos grupos de cetáceos. Los odontocetos, los dentados, tienen un espiráculo. Y los misticetos, los barbados, tienen dos. Entonces, un delfín tiene uno solo, una ballena franca tiene dos. Y los espiráculos son básicamente los orificios nasales. Solamente que la cabeza de los cetáceos está muy modificada para su Ujú. hábitat acuático. Ha migrado, digamos, esto no voy a entrar en el detalle anatómico, pero Sí. comparémoslo con una cabeza de un caballo, por ejemplo. El Ujú. caballo tiene los orificios de la nariz en el extremo anterior del hocico y en cambio en el caso de las ballenas y los delfines, ese de extremo de los orificios nasales, en lugar de estar en el extremo del hocico, están en la parte superior del cráneo. Ha migrado el orificio nasal de la parte anterior del cráneo a la parte superior del cráneo. ¿Y por qué eso? Porque es la primera porción del cuerpo que emerge al aire cuando una ballena o un delfín rompe la superficie para respirar. Los cetáceos son mamíferos, así que igual que nosotros respiran aire, no respiran a través de branquias como los peces que respiran en el agua, Ujú. sino que tienen que salir a la superficie para respirar. Entonces, así está adaptada su anatomía para que este espiráculo o los espiráculos estén en la parte dorsal del cráneo y sea lo primero que sale a la superficie cuando el animal sale para respirar. Bueno, ahora sí ha llegado la parte prometida. Vamos a hablar de extinción. Mariano me decía que le interesaba mucho hablar sobre este tema, sobre qué pasaría si se extinguieran todas las ballenas del planeta. Se pone los anteojos, voy a narrar, se concentra. Y bueno, yo también pedí en mi Instagram que manden algunas teorías. Se va complejizando la cuestión porque siempre las teorías terminan siendo a veces amenazas que son reales. Así que bueno, tomamos una, me dijeron un hongo marino, como una teoría, que puede llegar a enfermar, a ser un patógeno del krill. Entonces, bueno, acá tenemos, como decíamos, una porción de alimento muy importante, una biomasa muy importante que no va a estar más en los océanos.
Entonces eso afectaría a las ballenas. ¿Vos qué opinás, Mariano? Sí, el krill, como decíamos hace unos minutos, es un componente clave del ecosistema marino. Entonces, viene este hongo que afecta el krill, no sabemos de dónde llega este hongo, pero no importa, a lo mejor mutó, es un hongo que Ujú. efectivamente existe actualmente y que es inerte, pero sufre alguna mutación, quién sabe por qué, y pasa a ser letal para el krill. Entonces el krill desaparece del mar. Bueno, Ujú. eso es una catástrofe para el mar. No solamente para las ballenas, sino para muchas otras Sí. especies. Como decía recién, hay muchas aves marinas que se alimentan de krill, hay peces que se alimentan de krill, hay otros invertebrados que se alimentan de krill. Entonces es como si de golpe estuviéramos, no sé, en la sabana africana, donde tenemos esa imagen de los documentales donde pastan las cebras, los ñus, los antílopes, los rinocerontes, los hipopótamos y demás, y se saca el pasto. Desaparece el pasto. Bueno, desaparece todo lo demás, porque todo ahí se basa en el pasto, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, para el episodio del pasto lo uso. En este caso, vamos a pensar, bueno, que esto tiene un efecto en cascada, ¿no es cierto? Y van desapareciendo las especies, no solamente primero, digamos, las de ballenas que se alimentan solamente de krill, bueno, por supuesto, Ujú. las ballenas esas se extinguirían muy rápidamente, y luego otras, como los dentados que decía recién, y voy a poner, por ejemplo, el cachalote. El cachalote es Moviric, para que tengamos presente quién es. El cachalote es el mayor predador del planeta en este momento y se alimenta principalmente de calamares y calamares gigantes y baja a grandes profundidades a cazar calamares. Pero todo depende de lo que pasa también en la superficie. Yo digo que baja a grandes profundidades, pueden ser 2000 metros, ¿no es cierto? O más. Eh, pero, pero todos los nutrientes que están en el mar se originan en realidad en la luz solar, que es captada por el fitoplancton que está en la superficie y a partir de allí se distribuye esa energía en todo el ecosistema marino, incluyendo el fondo marino donde viven los calamares, se Ujú. alimentan los cachalotes. Bueno, si desaparece el krill, como decíamos con todo este problema, desaparecen todos los cetáceos, aunque no se alimenten directamente de krill. Ahí Sí. es otra catástrofe. Y hay varias cosas de las que me gustaría hablar en este escenario que es interesante de plantear. Por ahora lo vamos a plantear como algo nada más que hipotético. Mm. Hay lo que se llama un proceso que es descrito científicamente como la bomba de ballenas, se llama. No es ballenas explotando por ahí, no son las bombas que explotan, sino las bombas que bombean cosas. Entonces pensemos en una bomba que bombea agua, por ejemplo, de abajo de la tierra y la sube a un tanque de agua. Desde abajo de la tierra, Ujú. una bomba bombea agua y la sube a un tanque que está en el techo de un edificio y desde ahí se usa y se distribuye. Las ballenas, como los cetáceos, digamos, como los cachalotes, decía que se alimentan a grandes profundidades. Allí hay una gran biomasa, la de los, la de los calamares en este caso. Un cachalote que baja de la superficie a 2000 metros de profundidad come esos calamares y vuelve a la superficie, allí los digiere y ¿qué hace un mamífero después de digerir su alimento? Hace caca. Y esa caca es muy rica en nutrientes, por ejemplo, el hierro. Ese nutriente, ese hierro, estaba a 2000 metros de profundidad y Claro. gracias a esta bomba de ballenas subió de los 2000 metros de profundidad a la superficie. La superficie del mar es la zona más productiva porque allí está el fitoplancton. El fitoplancton son algas microscópicas en la mayoría que captan la luz solar y esa luz solar ingresa al ecosistema marino gracias al fitoplancton y de ahí se distribuye hacia otras especies del zooplancton que se alimentan de esas microalgas Ujú. y el zooplancton, uno de ellos es el krill. Ujú. Bueno, ese fitoplancton se benefició gracias a esta bomba de ballenas, gracias a este cachalote que se sumergió tanto y luego hizo caca en la superficie. Algo parecido con las ballenas también. Las ballenas también no bajan a tanta profundidad, pero sí pueden bajar a 100 metros, 200 metros y hacer un proceso similar. Y van nutriendo la superficie del mar. Entonces, si desaparecen las ballenas, esta bomba de ballenas desaparece y toda esa nutrición que antes le llegaba a la superficie del mar desaparece, no va a estar más. Es decir, la superficie del mar, lo que le llamamos la zona fótica, fótica tiene que ver con luz, eh, como fotografía, que es una imagen de luz. Bueno, la Ujú. zona fótica donde está la luz solar
se va a empobrecer y así se va a empobrecer todo el ecosistema marino. Va a haber menos productividad al haber menos cacas de ballena en la superficie. También, otra cosa que sucedería y que sería catastrófica encima en el escenario actual en el que estamos, de calentamiento global. ¿Por qué se produce el calentamiento global? Porque aumenta la cantidad de carbono en la atmósfera, dióxido de carbono en particular, que funciona como un gas de efecto invernadero, seguramente muchos ya lo saben, y se retienen rayos solares que rebotan en la superficie de la Tierra y que no escapan de la atmósfera como escaparían si hubiera menos cantidad de dióxido de carbono. Las ballenas son animales inmensos y acumulan en sus tejidos mucho carbono. La materia orgánica está formada principalmente por carbono, no dióxido de carbono, que es el gas que exhalamos cuando respiramos, pero sí el carbono está Sí. presente en nuestros tejidos. Entonces, en los cuerpos inmensos de las ballenas hay millones de toneladas de carbono que quedan acumuladas allí. Cuando las ballenas mueren, naturalmente se van al fondo del mar y ese carbono se va con ellas. Y entonces es extraído, digamos, de la atmósfera y nos ayuda a combatir el calentamiento global. Si las ballenas se extinguen, estamos peor todavía con el calentamiento global porque habría más carbono en la atmósfera. Cuando las ballenas se van al fondo, muertas, se producen en algunos casos lo que se llaman arrecifes de hueso. A lo mejor no lo hemos pensado nunca, los No. arrecifes, pensamos en los arrecifes de coral, pensamos en arrecifes de rocas, pero también puede haber arrecifes de huesos. El cadáver de una ballena azul que puede medir 30 metros de largo, bueno, se muere, se va al fondo, primero todos sus tejidos blandos lo comen peces y lampreas y muchos invertebrados que se alimentan de todo eso, de esa materia orgánica en descomposición y la aprovechan un montón. Esos peces y esos invertebrados también se extinguirían porque se alimentan de eso. Y si no hay más ballenas, pues no tienen más alimento. Y esos arrecifes de hueso que quedan en el esqueleto de una ballena puede durar años debajo del agua, donde el agua está muy fría, y allí se asientan invertebrados y se forman verdaderos arrecifes en los que la estructura está dada por el esqueleto de la ballena. Eso Mirá, qué desaparece. loco, qué loco. Sí. Entonces, bueno, vemos ahí muchas consecuencias de la extinción de las ballenas que tienen que ver con su rol en el ecosistema. Sí. ¿Sí? Eso que te acabo de explicar, te lo expliqué todo, lo expliqué como científico que soy. Pero si vos Sí. me das un par de minutos más, Connie, Obvio, sí, todo tuyo. yo quiero hablar de algo más que se extinguiría si se extinguen las ballenas. Y se extinguiría algo tan inmaterial como la belleza. Se extinguiría los cantos. Muchas ballenas cantan, las ballenas jorobadas cantan y con sus canciones hacen del mar un lugar más hermoso, hacen del mar un lugar misterioso, lleno de belleza y lleno de cantos. Las ballenas jorobadas producen las canciones más largas del reino animal, cantan canciones que pueden durar 20, 25 minutos. Mira. Esas canciones desaparecerían junto con las ballenas. Habría menos, imagínate esto que te voy a decir, si se extinguen las ballenas, a lo mejor no lo has pensado, pero habría menos libros en el mundo, habría menos discos en el mundo, habría menos recuerdos hermosos, como esos momentos que vos viviste en el Doradillo caminando con ballenas, no los tendrías en tu memoria. Se extinguirían recuerdos hermosos, no habría composiciones musicales inspiradas en los cantos de las ballenas, no habría libros fantásticos como Moby Dick, Cierto. no existiría una novela que es una novela que ha marcado la literatura universal, ¿no? Una novela maravillosa que tampoco existiría. Se me ocurre Sí, uno, el capítulo de los simuladores. ¿Lo viste? ese capítulo de los simuladores, mucha de la escenografía usada para armar el laboratorio del científico que trabajó con ballenas se la dimos nosotros. No me digas, qué bueno. Y un poco de asesoramiento también para armar un poco Claro. la teoría sobre eso. Bueno, ese capítulo de Bueno, se simuladores asesoraron. no existiría más, nunca se habría hecho. Quiero decir, estamos hablando ya de cosas inmateriales, ¿no es cierto? Pero Ujú. estamos hablando de cosas tan importantes como momentos hermosos, recuerdos felices y
ese estado de maravilla y de bienestar que le producen a millones de personas las ballenas. Entonces sería el mar y el mundo serían más pobres y más tristes. Sí, estoy de acuerdo. Me acuerdo, para seguir con lo emotivo, en mi Ujú. casa cuando yo me mudé de chiquita, ya los dueños anteriores habían pegado un sticker en la ventana que decía "Salve las ballenas". Y me hace Ajá. pensar que ya en ese momento, en los años 90 o principios de los 2000, había como un movimiento, ¿no? de querer proteger el medio ambiente, y las ballenas yo creo que han sido como un elemento, eso, muy carismático y muy de lucha, ¿no? Al igual que por ahí pensamos en los pingüinos empetrolados como las primeras caras de las luchas ambientales, se me ocurre. Sí, bueno, ese movimiento Salve las Ballenas, en buena medida también lo inició Roger Payne, con quien trabajamos, ¿no es cierto? Él es quien inició el proyecto de investigación en Península Valdés en el año 71, este proyecto que hoy continuamos desde el Instituto de Conservación de Ballenas. Y él fue uno de los iniciadores del movimiento Salven las Ballenas. Después hemos hablado otras veces de salvados por las ballenas, nosotros Mm, los humanos salvados por las ballenas, por la inspiración que generan las ballenas, todo eso que decía recién, ¿no es cierto? Toda esa maravilla que generan, esa sensación de placer, de belleza, de hermosura, de conexión con la naturaleza, nos conecta de modos especiales que otros animales menos carismáticos no logran hacer. No significa que esos animales menos carismáticos no sean importantes, son tan importantes como las ballenas en un ecosistema, pero no generan esas cosas en mm, nosotros como seres humanos, que somos los que hoy en día tenemos una capacidad increíble de modificar todo a nuestro alrededor, al punto de que la época actual se la llama antropoceno, ¿verdad? Porque sí, es una época en la que todo el planeta está siendo modificado por una única especie, el ser humano. sí, totalmente. Y bueno, hablando de eso, ¿querés comentarme algunas de las amenazas reales que tienen ahora las ballenas? También me Sí, preguntaban si hay alguna especie que esté en peligro de extinción o que se pudiera llegar a extinguir en el corto plazo. ujú, ujú. Sí, lamentablemente la respuesta a eso es sí, sí hay. Ahora vamos en nuestra hipotética escena, el hongo este, Ujú. alguien lo detuvo antes de que matara todo el krill. Así que por suerte vuelve a haber ballenas y vuelve a haber delfines y cachalotes y cosas hermosas en el mar. Por suerte, ese es el escenario de hoy, el real. Y en Sí. el escenario de hoy, el real, aunque no esté este hongo, hay otras amenazas. Bueno, de una ya hablamos, el calentamiento global, que ya es un denominador común seguramente en muchas de las charlas que vos tenés, Ujú. que afecta a todo también, ¿no? Ya lo Sí. hablamos, cómo el calentamiento global puede afectar. Aunque en realidad lo tocamos muy de costado, pero en pocas palabras, el aumento de la temperatura del mar hace que haya menos hielo en el mar y el krill hiberna debajo del hielo. Si hay menos superficie del mar cubierta de hielo, hay menos krill, porque hay menos hábitat para ese krill, que hiberna en el krill. No sabía, mira. Sí, y en el verano siguiente, entonces hay una menor productividad de krill, menor cantidad de alimento para muchas especies. Ese es un efecto directo del calentamiento global Sí. sobre las ballenas. Luego, hay un problema muy serio para muchas especies son los enmayamientos en redes y sogas, sobre todo redes y sogas de pesca. Mm, Y si hablábamos de especies que están en peligro de extinción, pues la ballena franca del Atlántico Norte, la especie hermana de la ballena franca austral, que es la que visita Península Valdés en Argentina y también Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Chile y Perú. Esta mm, especie hermana, que es la ballena franca del Atlántico Norte, de esta quedan a lo mejor unos 350 individuos nada más, mm, comparado con miles de la ballena franca austral. Y mm, el problema principal que enfrentan actualmente las ballenas francas en el Atlántico Norte son los enmayes en redes y en sogas y en trampas de la captura de langosta. Hay una industria en la que la langosta marina se atrapa con trampas que están en el fondo del mar y estas trampas están conectadas a boyas que están en la superficie con sogas. Y cuando las ballenas van nadando con la boca abierta para alimentarse, bueno, pasan por esta zona donde están estas boyas y esas sogas y se les meten las sogas en la boca, se les claro. enrían en las barbas y de ahí no se les pueden sacar más y Mm, eso a veces quedan en las bocas incluso atrapadas, digamos, con estas redes o sogas.
y no pueden abrir la boca. Imagínate, si no puede abrir más la boca una ballena, pues se muere de hambre. Si no se muere de Qué hambre feo. porque se enredó en las aletas o en la cola, pero sí puede seguir comiendo, le producen heridas que a veces pueden estar durante meses o incluso durante años cargando estas sogas y estas redes, y esas heridas se van haciendo cada vez más profundas, debilitando al animal y terminan matándolo. Mm, Otro problema serio son las colisiones con barcos, también para mm, las ballenas. Los grandes buques chocan las ballenas y las matan, así de simple. Como también sucede en tierra, ¿no es cierto? Es un problema muy serio de conservación para muchas sí, especies, como podamos decir, hablemos de una especie bien local, el aguaraguazú, que es una especie de zorro propio de Sudamérica y que sufren atropellos en las rutas. Los zorros, los zorrinos, bueno, muchas otras especies. claro. Eh, Esto pasa lo mismo, pero con los grandes buques. Y luego tenemos los problemas de contaminación, la contaminación química generada por las industrias, la industria de la extracción de petróleo en el mar. La extracción de petróleo, primero se realizan prospecciones sísmicas, lo que se llaman las prospecciones sísmicas, que son procesos por los cuales las empresas petroleras localizan los yacimientos de petróleo en el fondo del mar. Y eso se hace a través de explosiones, de sonidos muy fuertes que rebotan, penetran en la corteza terrestre y rebotan sus ecos y les dicen a los buques petroleros si hay posibilidad de que allí Sí. haya un yacimiento de petróleo o no. Entonces, esas grandes explosiones que se hacen tienen efectos letales, son tan potentes, esos sonidos son tan potentes que pueden incluso llegar a matar animales. Mm, mm, Ruido puede llegar a matar mira, a sí. los animales. Sí, Bueno, las exploraciones que se aprobaron hace poco, que sí, después se desaprobaron y se volvieron a aprobar, sí, no sé cómo fue la historia exactamente. en Mar del Sí. Plata. Pero la explotación Sí, petrolera sucede en muchos lugares del mundo. Ahora es claro. como que está desarrollándose en Argentina, Ujú, lamentablemente. ujú, Pero bueno, es un problema más. sí, Podemos seguir con la lista, Connie, pero es medio bajón. Son muchos los sí, problemas, pero que los tenemos que tener presentes porque sí. algunos de estos problemas, algunos son muy complejos de solucionar en el corto plazo, como el tema del calentamiento global o el cambio climático, es muy complejo. Y otros, como el que mencioné recién, como el ruido marino producido por las Mm, prospecciones sísmicas, es solamente una cuestión de decisión política sí, terminar con eso o no. El ruido existe desde el momento en el que existe la fuente que lo produce. Esa fuente que produce ese ruido la produce un ser humano que aprieta un botón y dice, sí, vamos a hacer esto. Si ese ser humano y sus jefes dicen, no, no vamos a hacer esto, entonces el ruido desaparece instantáneamente. tengo una pregunta. Suponiendo que se quiere hacer, digamos, de una manera planificada, se puede hacer en algún, no sé, con cierta distancia a donde se sabe que puede haber poblaciones de ballenas, o tiene un alcance muy, muy grande eso. No, no, no hay manera de que esto se haga sin impacto. Claro. Y además, bueno, porque además yo estoy hablando de ballenas en particular, pero estos ruidos no solamente afectan a las Sí, ballenas, afectan a toda la vida marina, ¿no es cierto? A los peces, a las aves marinas, a todas las especies que están en el mar. Entonces, Última pregunta fea sobre muerte. a ver, Viste que a veces aparecen encalladas algunas ballenas y bueno, en algunos casos creo que no se sabe los motivos por los cuales terminan ahí, pero en otros casos se cree que puede ser por alguno de estos impactos. sí, hay muchas teorías que explican los varamientos. Lo que vos estás diciendo Ujú, se llaman varamientos. Una ujú, ballena varada es una ballena que aparece en la costa. Y hay que distinguir bastantes cosas acá porque puede darse el caso de un animal muerto en la costa, es un varamiento individual, digamos, o puede ser un varamiento en masa, cuando de golpe aparecen 200 delfines, suelen ser, o ballenas piloto, hablando de ballenas de cetáceos dentados, de nuevo, cuando son esos grandes, grandes grupos, son ujú, siempre cetáceos dentados o en ujú. su gran mayoría. Pueden ser 200, 300, 400 animales que aparezcan moribundos en las playas y luego mueran o que aparezcan ya muertos en las playas. Esos son los varamientos. Y sí, en algunos casos se los ha relacionado con las prospecciones sísmicas. Es decir, se han dado casos de varamientos en los que aparecen, por decir algo, 100 delfines muertos en un sitio donde el día antes se hicieron prospecciones sísmicas a Mira. una cierta distancia. Pero hay Mm, muchas otras razones por las cuales pueden aparecer ballenas muertas en las playas y eso puede incluir también causas de muerte naturales, ¿no es cierto? Que pueden ser porque una manada puede enfermar, puede estar por lo que sea, pueden ser una infección bacteriana que puede suceder de manera natural, eh,
o pueden ingresar a una zona con la marea alta y luego baja la marea y quedan atrapadas en la playa, y si es un día de sol y calor pueden morir si son animales pequeños. Claro, Entonces, y eso son causas totalmente naturales, ¿no es cierto? sí, Entonces sí. hay que distinguir muchas veces cuando se dan esos varamientos si son causas naturales o si son producidas por actividades humanas. Bien. Una pregunta, quizás esto es muy ignorante, pero hay no sé si es real o es un mito, que a veces cuando ocurren estos varamientos y las ballenas lamentablemente mueren, como que causan como una explosión a propósito para que, no sé, ese cuerpo se pueda descomponer porque si no es demasiado grande. No sé si esto es real o si es Sí, un... es real, en algunos Ah, casos se ha usado eso, sí, se ha usado ah, no solamente para sacar el cuerpo, que no es la mejor manera claramente, claro. sino que también se ha usado en algunos casos para matar a un animal, Ah, bueno, aplicando lo que se llama la eutanasia, ¿no es cierto? Así como también claro. existe la eutanasia en seres humanos, cuando una persona enferma, que sabe que tiene una enfermedad terminal, decide Ujú, morir, y se aplica de manera médica, digamos, la eutanasia. En este caso también se puede aplicar a una ballena que está en la playa, moribunda. Es un animal que a lo mejor mide 25 metros de largo, puede ser una ballena azul, por ejemplo. Es imposible de mover en la situación en la que está. Y se hace una evaluación veterinaria, un veterinario, una veterinaria evalúan el estado del animal y realmente dicen: lo único que va a suceder con este animal es que va a terminar muriéndose, pero a lo mejor dentro de 3 días. mm, Bueno, se aplica la eutanasia y se han utilizado explosivos colocados en la cabeza de la ballena para, bueno, hacer mm, que su sufrimiento sea, acortar su sufrimiento, digamos. Bueno, bien. eso, mira de lo que estamos hablando, de explotarle la cabeza a una ballena. Claro, no, terrible, pero sí, entiendo, y para quienes están escuchando y quizás nunca escucharon hablar de eutanasia en animales, también lo que se hace es evaluar los métodos de menor sufrimiento. O sea, uno nunca se imaginaría que una explosión es justamente un método, pero bueno, parece que sí. Porque es un animal tan difícil de Claro, manipular, ¿no es cierto? No es sí, lo sí, sí, mismo pensar en la eutanasia como se hace, y muchas personas que nos escuchan tal vez lo han hecho o saben de alguien que lo hizo con su perro, ¿no es cierto? claro, Cuando como un exceso lamentablemente, de, sí, de... cuando un perro ya está muy viejo y está enfermo y ya ni se puede mover, no puede caminar, no se puede valer por sí mismo, Claro. está teniendo una vida realmente de muchísimo sufrimiento día a día, cada día que pasa ese perro lo único que hace es sufrir. Bueno, cuando se lo lleva al veterinario, lo que se está haciendo justamente es la eutanasia, Ujú. precisamente. Que se hace con un exceso de anestesia en algunos casos, en este caso como que es imposible administrar tanta Es muy difícil, anestesia. es muy difícil. Bueno, me hiciste acordar a eso con lo de la bomba de las ballenas, por eso quería decirlo. Ah, sí, bueno, pero la que yo te decía es otra bomba de ballenas. Claro, no, la buena. La bomba de nutrientes, en la que las ballenas nos ayudan a bombear nutrientes desde el fondo del mar hasta la superficie y así enriquecer el ecosistema marino. Ujú. Recordemos eso que es más lindo. Sí. Quiero que me cuentes un poco qué pueden hacer quienes están escuchando para aportar a la conservación de las ballenas. Y acá me gustaría entender, en el instituto en el que trabajás de conservación, ¿ustedes hablan de las ballenas, de todos los cetáceos que mencionaste, o solamente a la familia, digamos, de ballenas barbadas? Nosotros trabajamos principalmente con la ballena franca austral de Península Valdés, porque bueno, nuestro sitio de trabajo principalmente es Península Valdés, aunque como te decía, yo también estudio ballenas azules en Chile, orcas, bueno, y otros colegas de nuestro grupo de investigación trabajan con ballenas grises, por ejemplo, en el hemisferio norte. Ujú, Entonces trabajamos también con otras especies, pero principalmente nuestro laburo se focaliza en la ballena franca austral en Península Valdés. Y todo nuestro programa de adopción ujú. está basado en los individuos que conocemos de la especie de la ballena franca. Y allí es donde la gente que quiera ayudar puede hacerlo de esa manera. Es una manera de aportar un granito de arena. Cada persona puede adoptar una ballena ingresando a nuestro sitio en internet, que es muy fácil de recordar, ballenas.org.ar. Y allí adoptar la ballena que prefieran, ballenas en adopción como luminosa, nube, bueno, Doxider,
¿Quién les pone los nombres? Ah, ¿Ustedes? y bueno, los nombres surgen de distintos modos, tienen distintas historias cada nombre. Algunos surgen porque tiene una característica eh, física ese individuo, y es el caso de Mochita, como el que les mencionaba hace un rato, porque, bueno, en ese caso le puse yo el nombre a Mochita, que nació en el 99, porque tiene la cola mocha. Le Ujú. falta la punta derecha de la cola, entonces, bueno, yo dije, oh, mira, esta ballena tiene la cola mocha, Mochita, listo, así de fácil. Otra ballena, por ejemplo, con un nombre bonito, Tempranera. Tempranera es una ballena a la que le colocamos un transmisor satelital en el año 2019 a través de un proyecto colaborativo que se llama Siguiendo Ballenas, que somos muchos investigadores de muchas instituciones haciendo este proyecto de seguimiento satelital de las ballenas. Y eso se coloca un transmisor satelital en la ballena desde un bote. Y bueno, en un día de trabajo, en un buen día de trabajo, podemos colocar a lo mejor 3 transmisores trabajando ahí desde Península Valdés. Y uno de los días que salimos a laburar en el año 2019, apenas empezamos la mañana, tempranito de la mañana, nos aproximamos a una ballena, todo fue rápido, todo fue hermoso, todo fue simple y colocamos el transmisor rapidito. Y como era temprano, bueno, Tempranera se llama esa ballena. Entonces surge, por ejemplo, el nombre de ella. Pero bueno, otras tienen nombres como Valentina, Serena, Luminosa. Luminosa es una ballena de color gris y por eso se llama así, porque bajo el agua se ve como una mancha de luz cuando se va aproximando a la superficie por su color claro. Las ballenas francas son negras, pero algunos individuos son Claro, blancos cuando nacen y grises de adultas. En el caso de Luminosa es una de estas ballenas grises cuando son adultas. Y bueno, por eso tiene ese nombre. Y una más que te digo, Hueso. Hueso nació en el mismo año que Mochita, en el 99. Y a Hueso le puse ese nombre porque tiene en el lomo una mancha blanca con forma de hueso. claro. Así de fácil. Entonces, huesito en el lomo le decimos Oh, y se llama Hueso. me encantan, me encanta eso. ¿Cómo es el sitio? Ballenas.org, no es. Sí, ¿Sí? ballenas.org.ar. Si Ah, buscan punto ar. Instituto de Conservación de Ballenas, lo encuentran rapidito. Ujú. Excelente. Bueno, ahí pueden adoptar una ballena. Y bueno, Entonces, una manera porque vos me preguntaste cómo la gente sí, puede ayudar. Bueno, sí. eso es una manera en la que la gente nos puede dar una mano a nosotros para laburar y verdaderamente nosotros lo necesitamos. Así que quienes tienen Ujú. ganas y deseo y posibilidad de hacerlo realmente, nosotros lo necesitamos y nos ayuda mucho para seguir con nuestro laburo. Pero como digo, también como decimos en el ICB, el mar comienza donde cada uno está. Entonces, una persona a lo mejor que vive, bueno, como yo, que vivo en Córdoba, o Mm, una persona que vive en Mendoza y dice, bueno, pero yo estoy tan lejos del mar, qué sé yo, el mar está tan lejos. El mar empieza donde está esa persona en Mendoza, porque esa persona puede estar al lado de un río que nace en la cordillera de los Andes y, y bueno, nada, a lo mejor se le cae un arito. Y ese arito que se le cayó accidentalmente a esa persona que realmente está preocupada y comprometida por el ecosistema y por la naturaleza y no quiso que se le cayera su arito, pero se le cayó. Y ese arito flotó desde un río que nace en la cordillera y flotó por ese río y siguió y se enganchó en una piedra, se enganchó en un yuyo y quedó ahí enganchado 5 años y después se desenganchó porque se murió el yuyo y siguió flotando. Y siguió flotando y terminó llegando a la desembocadura de ese río que desemboca en ¿dónde? En el mar. Entonces, ese arito que se le cayó a esa persona ayer en Mendoza, a lo mejor en el 2034 termina en el mar. Y se lo termina comiendo una ballena, porque quedó flotando y la ballena va comiendo con la boca abierta buscando krill, y junto mm. con el krill a esa ballena le entró ese arito que se le cayó a una persona años atrás en un río de Mendoza. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? También cuidar el ecosistema que nos rodea, todo lo que nos rodea, cohabitemos de manera más sana con nuestro ambiente en donde sea que estemos. Y en este caso yo voy a decir, pensemos en el mar Sí, los para microplásticos también, todo lo que sí, consumimos termina ahí. ¿sí? Todo lo que consumimos termina allí y termina allí también, no sé,
el aceite del auto que chorrea, viste que ay, me colgué y no hice arreglar el motor del auto y tiene una goterita de aceite y dejé el auto estacionado en la vereda Mm. en la vereda de un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, y llovió. Y ese aceite que estaba en el motor de mi auto se lo llevó la lluvia por la alcantarilla de la calle. Ay, no lo vi más y no me importó más. No, esa gotita de aceite siguió su recorrido. ¿Y a dónde termina? En el mar Mm. también. Entonces, el mar empieza en el motor del auto de esa persona cuyo auto botea aceite. Sí, eso pensando que también hay personas o industrias que, bueno, tiran de todo, Sí, es indiscriminadamente, ¿no? Pero bueno, pensando ya. sí, yo estoy pensando en lo chiquito, por eso mira los ejemplos que te Sí, puse. sí, sí, me parece Y perfecto, una sí. gotita de aceite. Después, si querés, podemos entrar en los efluentes cloacales de toda una ciudad, que Sí. son miles de toneladas de caca que van maltratados a los ríos y ahí terminan contaminando con materia orgánica. Y podemos hablar de las grandes empresas petroleras que tienen un accidente como la plataforma que explotó hace unos años en el Golfo de México y causó una catástrofe ambiental gigantesca y ahí ya estamos en otras escalas. Yo estoy hablando ahora de qué podemos hacer como personitas, cada uno desde nuestro lugar para, bueno, para beneficiar un poco el hábitat de las ballenas. Bueno, excelente. ¿Algún mensajito más que quieras dejar? Bueno, si me lo preguntas así, voy a retomar algo de lo que he hablado otras veces, que en un par de palabritas. Hace un tiempo que hablo y pienso acerca de la empatía interespecífica, la empatía entre especies. ¿Qué es la empatía? ¿Qué entendés vos por empatía? A ver, te voy a entrevistar yo, Connie. Em, yo creo que es como la capacidad de entender al otro y no sé si ponerse en ese lugar, pero sino como sentir un poco lo que siente el otro, Sí, de otro. sí, tal cual, sí, eso es la empatía. Y es fácil sentir empatía por alguien que queremos, ¿no es cierto? Podemos sentir empatía por nuestra pareja, por nuestro hijo, por nuestra mamá, por una amiga, un amigo, porque nos Ujú, queremos y bueno, si esa persona sufre, sufrimos, porque sufre. ujú, Alguien que quiero. Si esa persona está feliz, está alegre, yo me siento también feliz porque, bueno, me hace feliz ver a mi amiga contenta. Y ujú, eso es la empatía entre personas. Y ahí es una empatía entre la misma especie. Yo estoy hablando de la empatía interespecífica, es decir, que nos pongamos de alguna manera en el lugar de otras especies y así activemos cosas para beneficiar, para mejorar el estado de vida, la calidad de vida de otras especies, no solamente de otras personas. A eso me refiero cuando hablo de la empatía interespecífica y pueden ser pequeñas cosas eh, como, no sé, ayudar a un perro en la calle, que lo vemos que sea como que está como está y lo podemos de alguna manera ayudar a hacer más feliz la vida de nuestra mascota o dejar de matar porque sí un escarabajito que pasó caminando por ahí, la reacción que puede tener muchas personas es simplemente, ah, pisotón, chao, listo. ¿Y qué nos había hecho de malo ese escarabajo? Nada. Nada, de hecho a lo mejor era una especie súper beneficiosa para nuestro jardín porque capaz que se comía a otros bichitos que nos comen las plantas. O hay una araña ahí en el rincón de la alacena ujú. y esa araña está ahí hace un tiempo y nunca nos hizo nada, pero la vimos y oh, hay una araña, ¡paf! Y la matamos. ¿Y qué estaba haciendo esa araña? Muy probablemente esa araña tenía una telita de araña con la que se había alimentado de mosquitos. Y esos mosquitos, sobre todo ahora, bueno, nos transmiten el dengue. Y de golpe estamos durmiendo la noche y nos pica un mosquito y ese mosquito tiene dengue y nos enferma de dengue y poco tiempo después nos morimos. Si esa araña que estaba en ese rincón de la casa se hubiera comido ese mosquito, nosotros no nos hubiéramos muerto. Y lo que estoy diciendo no es una huevada que se me imaginó así de la nada. Es real esto que te estoy diciendo. Puede Sí. ser ese escenario. Porque si te pica un mosquito hoy en día, te puedes morir de dengue. Y Ujú, si ese mosquito no hubiera estado ahí porque se lo comió esa arañita que estaba en tu casa dándote una mano, bueno, dos te salvabas la vida, la tuya o la de tu hermana o la de tu hijo o la de tu papá o la de tu abuela. Entonces, sintamos empatía por otras especies que pueden ser así
poco simpáticos como una araña, pero que están ahí cumpliendo una función natural, un rol importante en el ecosistema y ya no lo pienso desde lo antropocéntrico, porque todos estos ejemplos que estoy poniendo son Sí, antropocéntricos, ¿sí? sí. Pero valoremos las formas de vida por lo que son en sí mismas y no solamente por algún servicio que nos puedan dar a nosotros. Yo lo pongo así porque a veces es más fácil lograr esa empatía si la pensamos desde, uy, ¿por qué le voy a hacer esto a este bicho que me ayuda a mí? Bueno, no le hagamos nada a ese bicho porque sí nomás, porque respetemos esa forma de vida, porque es una forma de vida maravillosa. Cualquier forma de vida es una forma de vida maravillosa, desde la más chiquita a la más inmensa y espectacular como una ballena. Bueno, muchas gracias. Ya que hablamos de diferentes formas de vida, les invito a quienes estén escuchando a escuchar el resto de los episodios, si todavía no lo hicieron. Hablamos justamente de diversas formas de vida, de algas, hablamos de peces, hablamos de plantas nativas, de murciélagos también, de arañas, de líquenes, de hongos, del quimilero y el gran chaco, y no me quiero olvidar de nada, de anfibios, de aves y feminismo. Así que tenemos un poco, tienen para entretenerse quienes no hayan escuchado aún otras temporadas de Cohabitat, y gracias por estar ahí. Son bienvenidos quienes no hayan estado antes. Y bueno, muchas gracias Mariano, la verdad me quedo muy contenta como siempre por mis grandes invitados y también estoy muy contenta de que finalmente hayamos logrado esta charla. Bueno, gracias a vos por la invitación y espero que Cohabitat siga generando buenas cosas en quienes te escuchan y en quienes escuchan a tus invitados y que, bueno, que pueda seguir por muchos años y vamos cohabitando de manera más suave por el mundo y dejando menos huellas. Gracias.